Dios me le bendiga, Dios me les guarde. Por acá me preguntan, varón, Dios te bendiga. Amén. Explícanos entonces por qué dice un día son como 1000 años a como lo dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Este varón me está haciendo referencia a este texto bíblico con respecto a los días de creación, a la semana de la creación de Dios en todas las cosas, donde Génesis revela los días literales de tarde, de mañana, cada día. Hoy te voy a responder bíblicamente, con exactitud, palabra de Dios, de que este texto no tiene nada que ver con Génesis y realmente qué significa. Vamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice el texto: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amados, para entender este texto se tiene que analizar el contexto completo. Tienes que estudiar el capítulo 3, incluso el capítulo 2 de lo que viene hablando Pedro sobre las cosas que suceden y que han de suceder. Ese texto habla, alabado sea el Señor, de aquellos que en ese tiempo y aún en este tiempo van a ser burladores del tiempo de la venida de Dios. Porque van a decir, oye, ¿desde cuándo andan diciendo que Cristo viene pronto y no ha venido nada? ¡Ja! Ese Dios y cosas como esta está revelando Pedro de que Dios no es gobernado por el tiempo de los hombres. Vamos a leer el texto siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, el verso siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro está explicando que Dios no está sujeto al tiempo como estamos nosotros en este plano terrenal. Porque muchos se hacen esas preguntas acerca de los tiempos de Dios y se desesperan y dejan de creerle a Dios por causa del tiempo. La Biblia es muy clara. Hay cientos de casos y de eventos bíblicos históricos donde el hombre falla por no comprender que no puedes imponerle el tiempo a Dios, decirle quiero esto para allá. Nosotros, el ser humano, tiene una necesidad imperante de que todo sea para rápido. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios, es perfecto. Y Dios no lo domina el tiempo. Él creó el tiempo para nosotros. Alabado sea el Señor. Así que no podemos usar el texto de segunda de Pedro para definir el tiempo de Dios, mucho menos para reinterpretar Génesis en los días de la creación. Ese texto, Pedro está usando una figura retórica para dar a entender la paciencia de Dios con respecto a sus promesas. Utilizar la intención de Pedro para definir el tiempo de Dios en Génesis, por ejemplo, va a crear un conflicto lingüístico, teológico y lógico. Alabado sea el Señor. Porque ¿cómo hacemos si Dios en la creación está revelando que cada tarde y mañana es un día? Entonces, por lógica, diríamos que una tarde duró 500 años y una mañana 500 años. Eso no lo dice la Biblia. Eso no se interpreta de esa manera. No podemos usar una figura retórica, no podemos utilizar esa metáfora que habla sobre la paciencia de Dios para insertarla en el texto del Génesis. La palabra día en Génesis es la palabra misma que se utiliza en los tiempos prediluvianos, posdiluvianos, en los tiempos del pueblo de Israel, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de los jueces, en los tiempos de los reyes y en los tiempos posteriores. Alabado sea el Señor. El hebreo es muy claro cuando define días literales en tarde y mañana. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabes qué? La palabra del Señor revela en algunos puntos históricos de que los días son usados como años o se interpretan como años. Pero a diferencia de segunda de Pedro y el ejemplo del texto de Génesis,
es que en estos casos, que ya vamos a ver un par de casos de eso, la Biblia es muy clara y la misma Biblia revela la fórmula para interpretar días por años. Vamos a los ejemplos. Libro de Números, Antiguo Testamento, capítulo 14, verso 34, dice el texto: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ezequiel capítulo 4, Antiguo Testamento, verso 6, dice: cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Gloria a Dios. Esos textos que te he nombrado, léelos. Lee el número y lee Ezequiel el contexto completo. Y vas a ver allí historias tremendas. Hay más, hay mucho más, incluso semanas por años. Pero lo que quiero decirte es que el texto bíblico, en esos casos donde vamos a tomar días por año, semanas por años, tiene que entender que la Biblia lo revela. Y no es el caso del Génesis. Génesis en ninguna parte, ni en ninguna parte de la Biblia, de la estructura, es revelado la forma en que nosotros pudiésemos inferir días por años en la semana de la creación. De ninguna manera. Génesis son días literales, terrenales, porque solo Dios puede hacerlo. Dios te bendiga.